La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios es grande en potencia, en misericordia, en amor, en bondad, en el favor de todos los que le amamos y le servimos. Y extiende esa potencia también para todas aquellas personas que están pasando crisis terribles. Si buscaran del Señor con todo su corazón, lo encontrarán. Y Dios cambiará sus tristezas en gozo, su amargura en gran dulzura, la confusión ciertamente en un conocimiento claro y preciso de que Dios los ama y que Dios está de su lado para prosperarlos. Queridos televidentes, gracias por dejarnos entrar a sus respectivos hogares. La Iglesia Roca de Luz Eterna, ella tiene el privilegio de transmitir este programa titulado Retornándose al Dios vivo y verdadero, con el propósito de que usted se vuelva a Dios en caso que no lo ha hecho. La razón tan primordial que usted debe de volverse a Dios es para gozar de todas las riquezas de bendiciones que están preparadas para los justos, de aquellos que se humillan y se apartan del pecado para servir al Dios Todopoderoso. Queridos televidentes, no se olviden, nuestros servicios los miércoles y viernes son a las 7:30. Se abre el templo por el costado del 605, es decir, por la 42 Street. 42 Street, el edificio, el número es 605. Por el lado de la 42 Street, aunque estamos esquina con la Avalon, pero abrimos por el costado de la 42 Street. Los días domingo a las 10 de la mañana tenemos el devocional y escuela bíblica dominical para todas las edades. Domingo a las 4 oración y a las 5 el servicio general. Asista a cualquiera de estas reuniones donde usted será edificado. Muy bien, les invitamos a regresar al libro de Apocalipsis. Es el libro de texto que tenemos. El libro es el último de la Biblia. Usted puede buscarlo en su propia Biblia. Estamos hablando sobre el capítulo 1. Hemos hablado sobre la introducción que habla de la revelación de Jesucristo y de la salutación de Jesucristo a las 7 iglesias. A partir del verso 4 hasta el versículo 8, hoy entablamos el estudio de Jesucristo, siempre del Cristo glorificado. Hablaremos de la visión del Hijo del Hombre, del Dios llamado Jesús, Salvador eterno, Dios con nosotros, Emmanuel. En el pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, ciertamente nos habla de la visión del Hijo del Hombre. Juan, un auténtico siervo de Dios, está en la isla de Patmos sufriendo. Pero Dios se revela a él de una forma clara y precisa para fortalecerlo y darle aliento. Le encomienda entonces escribir a las 7 iglesias todas las cosas que Dios va a comenzar a mostrarles. Y este mensaje trae vida, esperanza, consuelo para los que leen el libro de Apocalipsis. Pero aquellos que no andan bien delante de Dios se aterrorizan, se paniquean. Yo le insto a tener un correcto arrepentimiento, porque si tiene un correcto arrepentimiento,
se dará cuenta que el libro de Apocalipsis está hablando de las bendiciones altas y sublimes y eternas que Dios ya tiene preparados para todos nosotros. Y es necesario entonces leerlo. Y si usted es un pecador que no se ha arrepentido, lea para que se dé cuenta el juicio que viene a los que no se arrepienten, a los que no se humillan, los que son orgullosos, vanidosos, testarudos. Les vienen horrendos juicios, uno tras otro, hasta que perezcan. Pero los justos, el libro de Apocalipsis nos habla de nuestra gran redención, de nuestra gloriosa recompensa, de nuestro alto y glorioso galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces Juan comienza diciendo: yo, vuestro hermano copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En la segunda parte que quiero compartir de este pasaje, porque la primera parte ya la hablamos en el día de ayer, y por lo tanto queremos hoy continuar con la segunda parte de ese pasaje bíblico. Ciertamente, como hijos de Dios vamos a pasar por diferentes etapas de tribulación, por diferentes situaciones adversas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 9 y verso 10, nos habla exclusivamente de personas que sus almas están bajo del altar de Dios, pidiendo justicia, pidiendo la venganza de la sangre de ellos, que el Señor vengue la sangre de ellos, porque fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Pero se les manda vestir con ropas blancas y largas. Se les dice que descansen un poco de tiempo, porque se tiene que complementar o completar el número de los consiervos que han de morir como ellos. Pero el capítulo 7 del libro de Apocalipsis nos habla también de otra gran cantidad de personas que son llevados prácticamente al holocausto, a la guillotina. Se les ha quitado sus cabezas. Y son millones de personas cristianas que en ese periodo llamado la Gran Tribulación, que también se le llama la Semana 70 de Daniel, donde viene toda clase de persecución. Muchos creyentes en Cristo Jesús pasarán por la guillotina y van a morir, pero van a morir sus cuerpos, pero sus almas, su espíritu sobrevive al cuerpo. Y Dios declara que serán totalmente recibidos delante de su trono. Alabarán su nombre, glorificarán al Todopoderoso. Es lo que nos dice el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, verso 9 en adelante. Los vemos triunfadores, los vemos en el apogeo de parte de Dios en el favor de ellos. Ahora bien, a pesar de ser santos, personas limpias, puras, personas transparentes en santidad, han sufrido la muerte por causa de ser predicadores. El apóstol Juan sufrió muchas veces persecuciones como los demás apóstoles, las iglesias, los miembros de las iglesias que fueron fundadas en los días de ellos, sufrieron martirios, se les confiscó sus bienes, se les arrebató sus terrenos, sus casas, sus animales, despachados para otros lugares, otros encarcelados, otros aserrados, otros apedreados, otros quemados en las hogueras. Pero de todos modos, estos son bienaventurados, estos cristianos, porque ya están en la presencia de Dios. Jesús dijo unas palabras tan claras y precisas que debemos prestarle toda la atención debida.
Nos dice en ese pasaje bíblico el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto da a entender que a pesar de ser justos, santos, no está diciendo Dios que no vamos a pasar por problemas, por tribulaciones, por angustias. Él lo dice claro. Lo dice tan claro y directo a todo hijo suyo. Y nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz solamente la encontraremos en Jesús, en nadie más. Ahora, en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor dice: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Esta es la garantía de ustedes. Manténganse teniendo la paz mía, es decir, mi presencia, porque Él es paz. Jesús es paz, Dios es paz. El que está lleno de Dios, de su Santo Espíritu, tiene paz. Y esa paz sobrepasa a todo entendimiento. Entonces el Señor dijo: tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Queridos televidentes cristianos y aún no cristianos, ciertamente seremos odiados por personas que se hacen pasar como hijos de Dios, pero no lo son, sino son agentes de Satanás, siervos del diablo. Porque los hijos de Dios, como vimos en el programa anterior, no se meten a hacerle daño a nadie, ni en palabras, ni en hechos, ni en gestos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y la misericordia, la ternura de Dios brota por los poros nuestros. Entonces, pero los que no son verdaderos hijos de Dios son amargados, llenos de odios, repugnantes, maldicientes, murmuradores, calumniadores, inventores de mal. Esos son los falsos creyentes. Pero los verdaderos creyentes en Cristo somos diferentes. Bendito y alabado sea Dios. En Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y hay predicadores que están hablando de que los creyentes no vamos a pasar por estas cosas. Esos predicadores, ciertamente, con todo respeto les digo, están contra la verdad de Dios. Porque Dios dice que vamos a pasar. Y cuando dice que vamos a pasar, no quiere decir que vamos a ser derribados, destruidos. Al contrario, saldremos al otro lado de esas luchas, de esas pruebas, como oro refinado en fuego. El apóstol ciertamente anima a los discípulos de Jesucristo, les exhorta a permanecer firmes en la fe. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si esto es así, tenemos que amarrarnos el cinto de la verdad y proseguir por fe hacia adelante. Entre las luchas, entre las tribulaciones y angustias dolorosas que puedan venir contra nuestras vidas, debemos entonces estar preparados para soportar. Dios nos dará la bendición de soportar y ser vencedor. En Romanos capítulo 8, verso 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga lo que está diciendo la santa palabra del Señor a los hijos de Dios. Somos hijos. Sí, hijos. ¿De quién? De Dios. Y por ser hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. ¿Y cómo se logra esto?
si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados, puestos en altura, con cuerpos incorruptibles e inmortales, santos, puros, con todas las riquezas de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en Romanos se nos dice claramente que vamos a padecer, vamos a pasar por momentos difíciles. Hay creyentes que porque no lo saludó cierto creyente dentro de su congregación, dicen, no voy más a esa iglesia. Mire, no sean cobardes, párese firme en la verdad, lea las escrituras. Cuando vaya al templo, no vaya a perder su tiempo. Escuche lo que Dios le enseña a través del pastor, a través de los siervos que predican y enseñan la palabra. Ponga esa palabra en su espíritu y en su mente y póngala por obra. Va a pasar por momentos críticos. Si no soporta que alguien no lo salude, ¿cómo va a poder soportar las luchas y las pruebas? Y algo otros dicen, yo puedo soportar las pruebas de un impío, pero de estos creyentes tienes que soportarlas. Porque dentro de la iglesia hay dos tipos de pueblo. El que es cizaña y el que es trigo. Vamos a tener problemas con los que son cizaña. Los cizañas se van a sentir mal con el trigo. Y por lo tanto van a hacer la vida de cuadritos. Pero como trigo, no seas un pleitista, un divisionista. No seas una persona amargada contra de toda la gente. No, ama al Señor sobre todas las cosas. Sírvele con integridad de corazón. Vive la palabra y serás bienaventurado, dichoso en medio de las pruebas, en medio de las luchas. El apóstol Pablo también nos dice en la carta primera de Corintios, capítulo 4, verso 9 y verso 10, 11, 12 y 13. Nos dice muy claramente el Espíritu de Dios a través de esta carta. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Así es la condición, pero somos más que vencedores. Somos totalmente dichosos en todo aspecto. Suframos o no suframos. Si sufrimos, somos más que bienaventurados. Somos dichosos delante del Creador. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, dice Pablo, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio de todos vosotros, sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Los que sufrimos y los que no sufrimos, somos participantes de la gracia de Dios. Y si somos participantes de la gracia de Dios, eso debe de causarnos alegría, debe de causarnos completamente satisfacción. Cuán importante es que entendamos la gracia preciosa del Todopoderoso. Si vamos al capítulo 4, verso 14, según Filipenses capítulo 4, verso 14, sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Muchos creyentes no quieren participar en las tribulaciones. Dice, Dios me libre, no vuelvo nunca a poner un pie en una iglesia, porque me encontré con esta situación. O se lo encuentran en el trabajo, o se lo encuentran con un vecino, se lo encuentran en algún paseo,
en la plaza, en el mercado. No abandones al Señor. Cíñete en santidad, en el camino santo, perfecto, glorioso. No te vayas a la derecha, tampoco a la izquierda. No retrocedas. Ve hacia adelante. Mira a Jesucristo. Él es perfecto. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la paz, del amor y de la alegría. Síguelo. No retrocedas. No te quedes en casa. No seas cobarde. Porque muchos son tan cobardes que ya no se congregan, porque han puesto la mirada en las cosas pasajeras, en los problemas de la vida. No debe de ser así. Debe de estar preparado para soportar las luchas, las tribulaciones. Por tanto, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Así declaran las Santas Escrituras. Entonces, queridos televidentes, es importante entender completamente de que Dios nos ama y nos ama tanto, pero a pesar de su amor, de su grande amor, vamos a pasar por luchas y pruebas. Pero no quiere decir que viviremos eternamente así. Son pasajeras las luchas. El dolor que se pasa en las tribulaciones es pasajero. Algunas veces parece eterno, pero no son pasajeras. Por lo tanto, debemos caminar confiando que Dios es amor y está con nosotros. Que su presencia nos cuida y nos fortalece de manera grande y poderosa. Quiero cerrar con esto. El apóstol, hablando de las tribulaciones, como venimos comentando, el capítulo 1, verso 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Que el apóstol Juan es copartícipe en las tribulaciones, en las angustias por causa del testimonio de Jesucristo. Pero oigamos lo que dice Pablo respecto a esto. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al versículo 12. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo nos ve Dios como soldados? Y un soldado no va a sufrir si está en el cuartel, pero si está en la guerra, va a sufrir. Aunque algunas veces por desobediente en el cuartel también sufre. Son golpeados, disciplinados tan fuertemente. Pero si se va a la guerra o lo llevan a la guerra, va a sufrir de todos los sinsabores, de todos los dolores, angustias, desvelos, aguantadas de hambre, aguantadas de sed, frío, calor, espinadas, algunas veces sustos, espantos de los animales terribles que se encuentran en las montañas. Pero el apóstol dice a los creyentes, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesús te ha tomado por soldado a ti, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador también participa de los frutos, debe de trabajar primero para poderlo saborear. El apóstol dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Considera lo que digo, dice el apóstol. El Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. Así el apóstol sufría.
aunque hay algunos que se les escucha predicar que todo buen cristiano no va a pasar por pruebas. Eso es mentira. No se crea del engaño de Satanás, porque la verdad es diferente. Pasaremos, vamos a tener luchas y pruebas, sufrimientos de toda clase, pero somos dichosos porque Dios está con nosotros. Y nuestro galardón es grande, supremo y glorioso. Queridos, preciosos, amados estudiantes de las Santas Escrituras, como pastor estoy encantado de que usted esté aprendiendo de estas verdades supremas, y gracias por su paciencia, y gracias por ser inteligente de tomar papel, lápiz para escribir las citas bíblicas. Ahora, todos aquellos que no se han entregado a Cristo deben de hacerlo. Aquellos que se han apartado del camino de Dios deben de retornar, porque si no lo hacen están en peligro eminente. Terrible peligro, que si mueren perdieron toda la bendición. Debe de ser inteligente. No mire atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda. Prosiga hacia la meta. Prosiga a Jesucristo. Él es el Señor perfecto, el Todopoderoso. Ámelo y sírvalo. Quiero orar por ustedes. Dios, gracias por ser completamente el que tiene todo el control en medio de toda batalla, en medio de toda lucha. Bendigo, Señor, cada persona que se humilla, que se entrega a usted y que está determinado a no seguir más en sus casas, sino a congregarse para servirte en espíritu y en verdad. Y ser, oh Dios, luz en medio de las tinieblas. Ser pregonero de justicia en las calles, en sus trabajos y donde quiera que se paren. Te damos toda la honra debida a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien, preciosos hermanos y amigos, no se olvide, miércoles y viernes tenemos servicio a las 7:30, domingo a las 10 y domingo a las 4 y a las 5 de la tarde. Todos están cordialmente invitados y son bienvenidos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.